¿Qué tiene en común la mejor literatura fantástica? ¿Qué hace que ciertas obras o sagas literarias pasen a la posteridad y sean recordadas por muchísimo tiempo, además de ganarse una legión de seguidores fieles? Autores como Tolkien, Rothfuss, Le Guin, Sanderson, Martin han conseguido estar entre los grandes. ¿Pero por qué? Hoy vamos a repasar qué es lo que hace de sus obras algo tan especial. Si no me conoces, yo soy Alberto Fausto. He publicado 8 novelas, 3 de ellas de mi saga fantástica Omron, y subo contenido a YouTube relacionado con el mundo de la literatura, la publicación, la edición y, sobre todo, los libros. Así que si te interesa, no olvides suscribirte, darle al like y activar la campanita. Pero empecemos con la lista. ¿Qué hace a estos autores o las sagas de estos autores tan especial? El elemento número 1 que podemos identificar como común en la gran mayoría de estas obras es un gran elenco de personajes. Si me permitís, vamos a transicionar a una tabla donde vamos a ver esto mucho mejor. Primer elemento, como decíamos, tener un gran elenco de personajes. Vemos que tanto la obra de Tolkien como Sanderson lo cumplen a la perfección. En Tolkien tenemos a la Comunidad del Anillo, en Sanderson tenemos a este grupo de revolucionarios con Bing, Kelsier, etc. Si hablamos de Mistborn, que es la saga de referencia que vamos a tomar para este vídeo. Le Guin y Rothfuss son más íntimos, o se enfocan en los personajes principales, y la trama no suele ser tan coral. Si bien aparecen diversos personajes, la importancia de la trama recae en los sentimientos y las experiencias de un pequeño grupo o incluso de un único personaje. George R.R. Martin, por su parte, evidentemente es muy coral y bueno, pues lo tenemos como referente, ¿no?, de estas obras río, en la que incluso van pasando años y vemos cómo los personajes crecen, las familias tienen descendientes y, en fin, realmente es una obra con muchos personajes que entra dentro de este check perfectamente. Elemento número 2, la lucha entre el bien y el mal. Una lucha que muchas veces asciende a ese grado casi mitológico, ¿no?, que unas veces está más bien de fondo y otras veces está totalmente presente en la obra, pero que suele estar ahí en las obras de fantasía. Vamos a ver que, bueno, Tolkien claramente lo tiene, el tema del anillo, de Sauron, el bien, el mal, impedir que todo se vaya al garete. Y en este caso he marcado el resto de autores, Sanderson, Le Guin, Rothfuss y Martin, con un blanco neutro. He hecho esto porque considero que, si bien el tema está presente en sus obras, esta lucha entre el bien y el mal, no es el elemento central de la trama. Por ejemplo, en George R.R. Martin es verdad que tenemos el tema de los caminantes blancos, pero bueno, estos tardan bastante en aparecer, y si bien su importancia es tremenda y al final se supone que las diferentes casas deben unirse para luchar con este mal superior, el grosso o el grueso de la obra lo tenemos en esta guerra entre casas, en las traiciones, en los matrimonios, etc. Es decir, el tema está ahí, pero toda la obra no pivota alrededor, o no lo considero yo así. Sucede lo mismo, por ejemplo, con Rothfuss o Le Guin, cuyas obras pues también tienen este telón de fondo, ¿no?, pero la importancia quizá recae más en la intimidad de esos personajes y en su historia, digamos, única dentro de este mundo que los autores generan. Elemento número 3, magia en cualquiera de sus formas, un elemento indispensable en cualquier obra de fantasía que se precie, o no, porque puede haber obras de fantasía sin el elemento mágico, pero cuestan de encontrar, y estaréis conmigo en que, si bien en algunos libros puede ser el eje de la ecuación y en otros tiene una importancia mucho menor, siempre suele estar ahí, sobre todo en estas obras de tanto renombre o tan conocidas que han llegado a alcanzar estos niveles de fama. Volviendo a la tabla, veremos que, por ejemplo, en el mundo de Tolkien la magia está muy clara. Tenemos a los magos, Gandalf, Saruman, Radagast, etc.
así que creo que no hace falta indagar mucho aquí. En Sanderson la magia es un elemento clave también, con unas reglas muy estrictas, lo cual ha impulsado bastante su obra entre los amantes de la fantasía. En Le Guin la magia está presente, pero quizá es algo más sutil. Casi se podría decir que el caso es muy similar al de Rothfuss, pero quizá el matiz sea todavía más sutil en la obra de Le Guin que en la obra de Patrick Rothfuss con El nombre del viento. He de decir que siempre me ha parecido que Rothfuss está profundamente inspirado por la obra de Le Guin. Se parecen mucho en este sentido, con el tema de la importancia de los nombres, de la simpatía, en fin, una especie de escuela de magia, en Rothfuss la universidad. Son bastante similares en este aspecto. Y en George R.R. Martin la magia está ahí, tarda bastante en aparecer, sucede un poco como el tema de la lucha entre el bien y el mal, y es bastante sutil, y cuando aparece se nos da a entender a los lectores que quizá no sea magia muchas veces, que quizá es un engaño de aquellos que se hacen llamar magos o poderosos, pero sí que es verdad que hay algunas partes inexplicables que sí entendemos como magia, el tema de los huevos del dragón o otras artes que aparecen como, bueno, un parto que hay ahí de una especie de sombra, en fin, hay escenas inexplicables que podemos atribuir al elemento de la magia. World building de primera clase, importantísimo en la fantasía, creo que es uno de los pilares fundamentales, es la creación del mundo, un mundo rico en detalles, un mundo que es casi un personaje más y sostiene la historia, si bien no necesariamente tiene que ser partícipe de la trama principal, sí la sostiene, sí es el pilar sobre el que todo lo demás se construye. La creación de mundos es algo importantísimo y es un check que tiene Tolkien, Sanderson, Le Guin, Rothfuss y George R.R. Martin. Creo que es indiscutible que todos estos autores se han trabajado muchísimo sus mundos y que a partir de ahí han conseguido crear estos mitos, estas historias, estos arcos argumentales que tanto nos apasionan, ¿no? Elemento número 5, reglas claras. Es, a mi parecer, otro de los elementos imprescindibles de una fantasía que al final es comprensible para el lector precisamente por esto, y es atractiva al lector precisamente por esto, porque es capaz de comprenderla, es capaz de entender cómo funciona y no hay un deus ex machina, no hay excusas baratas, no hay giros de guión que uno se saca de la manga en el último momento sin justificación alguna. Toda esta construcción debe tener unas reglas claras y precisas sobre las cuales se cimente la trama, ¿no? Y es muy importante aquí diferenciar entre verosimilitud y sentido. No es lo mismo que algo se parezca a la realidad que pueda tener sentido en una realidad alternativa. El lector no quiere que le proporcionemos algo que sea muy parecido a su mundo y que por eso se lo vaya a creer. Lo que quiere el lector es que le proporcionemos las bases para entender y creerse aquel mundo fantástico que le estamos dando, aquel mundo fantástico al cual le estamos introduciendo. Y por ejemplo, tenemos quizá matices, porque por ejemplo en el mundo de Tolkien he decidido poner una bola blanca porque las reglas del mundo de Tolkien son un poco difusas en ciertos momentos. Por ejemplo, ¿quién es Tom Bombadil? Hay ciertos elementos que se dejan, yo creo que a propósito, a interpretación del lector. Y esto entra dentro de una aura misteriosa que también Tolkien, digamos, que nos pone sobre la mesa. Es verdad que su obra después crece de forma inmensa con el Silmarillion, que hay muchísimas cosas explicadas en las obras derivadas del Señor de los Anillos o las obras que dan lugar al Señor de los Anillos, porque el Silmarillion, digamos que lo abarca, no solo es una precuela, sino que acaba muchos años después del Señor de los Anillos e incluso nos cuenta todo lo que sucede durante esta edad. Y no es falta de información, tenemos mucha información, pero también es verdad que hay ciertas reglas que no se nos explican,
que son un poco vagas, cómo llegan los Maya a la Tierra Media, como decía antes, quién es Tom Bombadil, en fin, hay bastantes ejemplos aquí que más bien nos dejan con preguntas, con cuestiones, cosa que a mí me encanta también, ¿eh? Pero no le he puesto un check verde por esto. Sanderson casi define sus obras a partir de esto, ¿no? Reglas clarísimas para la magia, etc. Así que hay que ponerle un clarísimo check verde. Le Guin, yo creo que se define también bastante en su obra. Somos capaces de entender cómo funciona todo y el efecto causa-consecuencia, ¿no? Rothfuss es un poco más sutil aquí. Si bien se parece bastante a Le Guin, hay elementos dentro de parte de la magia, por ejemplo, que se dejan a propósito como algo misterioso, aparecen de forma más vaga, y si bien, por ejemplo, entendemos la simpatía de forma bastante clara, todo el tema de la magia arcana es un poco más misterioso. Y con George R.R. Martin yo también tengo la sensación de que las reglas están bastante claras, es un mundo que nos es fácil de identificar, de hacer tangible, hacer físico e imaginárnoslo y creérnoslo, que es lo importante cuando hablamos de una obra de fantasía. Elemento número 6, la sensación de escala. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a cuando la historia trasciende esa pequeña escala de un personaje con sus problemas cotidianos, aunque sea dentro de un mundo fantástico, trasciende todo esto y pasa a ser algo más épico, algo más grande, algo que, digamos, alcanza a una lucha casi mítica entre las fuerzas del bien y el mal, o algo que tiene un impacto a nivel global, a nivel de toda una civilización, a nivel épico, como en los mitos griegos, por ejemplo, ¿no? Lo que se deriva de los actos de los héroes tiene un impacto tremendo en toda la cultura, el mundo, la civilización. Tenemos la sensación de escala bastante clara en Tolkien, en Sanderson. Le Guin y Rothfuss son un poco más vagos aquí, en el sentido de que sus historias son más íntimas y esa sensación de escala, de que lo que hagan los personajes va a afectar a, digamos, a nivel global o va a tener un impacto a nivel de una narración épica, no lo vemos tan así. Es más una historia íntima de unos personajes que sí están en un tablero de juego que puede tener cierta escala, pero cuyas acciones no tienen ese impacto, ¿no? Y en Martin sí que lo tenemos también, si bien empieza con el tema de la lucha entre casas y demás, después toma todo este tono más épico con la lucha contra el mal o los caminantes blancos o como lo queramos llamar, pero sí que alcanza esta escala más amplia, ¿no? Así que yo en este caso lo dejaría aquí. Por supuesto, si no estáis de acuerdo con dónde califico alguno de los libros o de las obras, me estaré encantado de debatirlo con vosotros. Esta es mi opinión, pero por supuesto es muy difícil encasillar estas obras en ciertos elementos, por eso estoy negándome a poner ninguna aspa roja, a decir este libro no contiene este elemento, sino que estoy marcando en blanco lo que para mí es una presencia un poco más neutra, que por lo menos no forma parte de esa temática central de la obra. Vais a permitir que sea un poco indulgente aquí, hay algo que me hace ilusión hacer mientras estaba haciendo la tabla, que es incluir mi propia saga fantástica, ya que nunca me he planteado esto y quiero ver si cumple algunos de los elementos. Lo vamos a hacer de forma muy rápida y después vamos a seguir con los 4 elementos faltantes que para mí son muy importantes. Sobre todo hay uno de ellos que creo que es clave. Me vais a perdonar que me incluya aquí al final de esta gente tan maja. Y bueno, voy a poner lo que considero que es home-run respecto a esta tabla. Yo a priori creo que voy a ser un poco más outsider, como sucede con Le Guin y Rothfuss, que van a tener más elementos en blanco, pero de momento esto es lo que tenemos. Gran elenco de personajes, estaría un poco en la línea de Le Guin o Rothfuss. Mi historia es también más íntima, más introspectiva, sobre todo centrada en el personaje principal de Delos. La lucha entre el bien y el mal me sucede un poco como a ellos también, o como a Martin, en el sentido de que está ahí, pero es más un telón de fondo, de momento al menos, sobre el cual suceden el resto de acontecimientos.
Y bueno, tenemos magia en un sentido particular, y quiero decir con esto que para los personajes del libro es magia y ellos lo entienden como tal, pero nosotros con nuestros conocimientos quizás seamos capaces de decir, uy, esto se parece mucho a la electricidad. Pero claro, una persona en este mundo fantástico medieval, falto de color, en el que casi todo es negro, está descubriendo ciertas propiedades de ciertos materiales, puede llegar a pensar muy fácilmente que está ante algo como la magia. Esta es la lectura que al menos yo hago como autor, y también es un poco uno de estos elementos que yo dejo a elección de cada uno, ¿no? Y que cada uno interprete la escena como quiera y se decante por un lado u otro de la balanza. World building de primera clase. Bueno, la intención está ahí, desde luego. Me ha costado muchísimos años generar este mundo, generar las reglas del mismo. Cumple también el tema de las reglas claras. Creo que mi esfuerzo ha sido sobrehumano al respecto. Y la sensación de escala, lo había puesto en verde, pero es un error. Lo voy a poner en blanco porque creo que sucede lo mismo que con Le Guin y Rothfuss. Vamos a seguir con los 4 elementos de la lista restante, no sin antes dejaros un pequeño adelanto de home run por si os interesa adentraros en mi mundo fantástico. Yo desde luego os estaré eternamente agradecido y estaré encantado de leer vuestro feedback, vuestras reseñas en Amazon o donde quiera que las dejéis. Home Run es una trilogía de fantasía en la que he volcado años de trabajo. Está gustando muchísimo, tiene una media de 4,5 estrellas y si te gusta la fantasía adulta tipo Rothfuss o Le Guin, creo que puede encantarte. Imagina un mundo sin color, donde todo, bosques, piedras, ciudades, es negro. Ahí empieza el viaje de Delos, nuestro protagonista. Puedes leer el primer libro en Kindle por menos de €1 o conseguir la edición especial en papel en mi web albertofausto.com. La oscuridad es solo el principio. Elemento número 7, creo que indispensable no solo para las obras de fantasía, sino para cualquier otro tipo de género, y es el de tratar temas universales. El honor, la familia, el amor, la pérdida, la amistad, el engaño, la traición. Lo mismo que hace que funcionen bien las obras de Shakespeare, sigue haciendo que funcionen bien estas novelas o sagas fantásticas a día de hoy. Todas ellas, y es el único elemento que de momento cumplen todas, tienen el check de los temas universales. Creo que esto es innegable y no cabe duda. Voy a añadirme yo el check como una pequeña victoria también. En mi obra también trato mucho el tema de la familia, los lazos familiares, el crecimiento personal, la familia que se encuentra, la familia que nos toca, y creo que la amistad también es un pilar bastante fundamental dentro de Home Run, ¿no? El siguiente elemento es la mitología propia. Obras que son capaces de generar unos mitos. Sabréis, y si no lo sabéis os lo recuerdo yo rápidamente, que Tolkien lo que quería hacer era generar una mitología para Reino Unido, ya que se dio cuenta de que Reino Unido no tenía mitología. Y el hombre era un apasionado de todo esto y se dio cuenta de que, oye, están las edas vikingas, están los griegos, los romanos, nosotros no tenemos mitología. Y la obra de Tolkien nace con este deseo, con el de inventar una mitología para Gran Bretaña. Imaginaos lo importante que puede llegar a ser este aspecto dentro de una obra fantástica. Tenemos evidentemente que Tolkien, Sanderson, Le Guin tienen una mitología propia, lo he marcado en verde muy claramente. Y después, aquí estamos un poco en duda, ¿no? Con Rothfuss y George R.R. Martin. Rothfuss tiene una mitología, pero es bastante dispersa. Juega a ser tan misterioso que esta mitología se nos presenta en leyendas y en pequeñas historias, pero no hay una mitología clara, al menos que yo recuerde, corregidme si me equivoco, en cuanto a, bueno, el mundo se genera a partir de esta historia, de estos dioses, etc. Creo que está presente, pero de una forma un poco más dispersa, fragmentada, y por eso le pongo el punto blanco, ¿eh? No estoy diciendo que no esté, pero es lo que me parece. A Martin me sucede un poco lo mismo. Es como que me falta quizá un mito de la creación, me falta un poco esas piezas inconexas
que hacen que no sea capaz de ver la fotografía completa. Y ya os digo, hay algunos de estos libros que he leído hace bastante tiempo y puedo estar equivocado, me podéis corregir, pero a priori me parece que al menos no es uno de los pilares fundamentales. Sí, sé que están los 7, etcétera, sé que hay dioses, pero me falta un poco más de mitos, ¿no? Sé que esta gente cree en ellos, pero no se nos habla tanto del mito como de la creencia o la religión posterior, ¿no? Y lo que hace la gente con esto. En mi caso yo sí lo voy a marcar en verde porque también es un pilar fundamental de Omron, ya que, bueno, pues con todo el tema de la pérdida de color, también toda la mitología se basa en esto, en esta especie de castigo, de la ausencia de color, los dioses están asociados a diferentes colores, es un pilar bastante importante en mi obra. Llegamos ya a los últimos dos elementos, uno que a mí también me parece importantísimo, de hecho ya os lo recalcaba en aquello de qué nos hace mejores escritores, vídeo que está funcionando súper bien y que podéis visitar, os lo dejo por aquí arriba, y es un elemento que también aparece en esta lista, que es el de tener una voz única. Para mí es importantísimo leer un fragmento, leer un párrafo de una obra y saber identificar inmediatamente, decir, este es Rothfuss, esta es Le Guin. Y esto me sucede con algunos de los autores de la lista y con otros no. En este caso yo creo que Tolkien tiene un tono único, diferenciado, poético y probablemente épico como nadie más ha logrado. A mí en Sanderson esto me falla. Creo que es un escritor más eficiente, si se puede decir, que se centra más en contar la historia sin florituras, de forma sencilla, legible para todo el mundo, y no veo un estilo característico en su forma de escribir. Se centra en contar las historias, pero no en el cómo. Corregidme si pensáis que estoy equivocado. Le Guin tiene una prosa poética maravillosa, al igual que sucede con Rothfuss. Martin tiene un tono muy peculiar, puede ser directo, puede ser bruto, soez. Tiene algo con este narrador también en tercera persona que conoce únicamente los aspectos del personaje en cuestión de ese capítulo. En fin, hay ciertos elementos que a mí sí me hacen a Martin una voz identificable. Quizá casi lo podría poner en blanco también, pero me parece que es más reconocible que Sanderson en este caso, por ejemplo. Y bueno, yo en mi caso quiero pensar que sí, que tengo una forma bastante particular de escribir. Pero claro, esto no es algo que pueda decir yo, ya me lo diréis vosotros si es que me leéis. Tener una voz única, ya lo sabéis que es muy importante para mí, que he hablado de ello ya en algún otro vídeo y por lo tanto está marcado. Llegamos al último elemento. Creo que es crucial en el sentido de que es un elemento que está presente no solo en las obras de fantasía, sino en casi cualquier obra de ficción que se haya creado en los últimos 2000 años. Y diréis, se te ha ido la cabeza, se te ha ido la olla, no hay nada que coincida en todas las obras de los últimos 2000 años. Y yo os diré que probablemente estéis equivocados, porque se trata ni más ni menos que de la evolución emocional, de la transformación real de los personajes, que podríamos resumir como este viaje del héroe, que si sabéis de lo que hablo, sabréis que efectivamente es un patrón que sigue desde la Biblia hasta Marvel Avengers, pasando por El Rey León, La Cenicienta, Titanic o cualquier obra de ficción que se precie. Es ese camino transformador, es esa invitación a la aventura inicial, esa reticencia casi al principio, ese miedo a los posibles peligros, esa evolución del personaje en la que normalmente supera sus barreras, sus propios miedos y se transforma. Incluso aquellas obras en las que el personaje logra volver a su tierra natal o a su estado inicial, no hace falta que sea un viaje físico, puede ser un viaje mental, ya no es el que era, ya todo le parece diferente porque no es el mismo, se ha transformado, ha cambiado, ha evolucionado. Ese es el viaje del héroe y bueno, todas estas obras lo tienen, mi obra inclusive, y creo que es uno de los pilares básicos de cualquier obra de ficción, ya no solo de obras de fantasía, sino de cualquier obra, ya sea un thriller, sea una comedia, da igual, suele estar presente en casi cualquier trabajo narrativo
que llegue a tener un impacto, ¿no?, en la sociedad. Mirad cómo ha quedado la tabla, a mí me parece bastante interesante. Voy a rápidamente ver, mirad, yo cumplo, al menos bajo mi criterio, 7 de 10 elementos. Aquí el que gana claramente es Tolkien, no por nada, sino porque él es el que casi establece los pilares de la fantasía moderna, ¿no? Y bueno, vemos que hay autores que sí se asemejan mucho. Tenemos a Tolkien con 9, Sanderson cumple 8 de los 10 puntos, Le Guin y Rothfuss son un poco más outsiders, podríamos decir, y si bien es verdad que habrá algún elemento en el que no estéis de acuerdo conmigo, sí que creo que si realizáis la tabla vosotros mismos veréis que el resultado general va a ser similar a este. Le Guin y Rothfuss son outsiders, son los que se salen un poco más del corral y sin embargo ha conseguido que sus obras tengan este tremendo impacto también, ¿no?, en los lectores de fantasía. A Martin lo tenemos ahí siguiendo un esquema bastante clásico, quizá alejándose más de lo etéreo, de la magia, de los mitos y mostrándonos una fantasía más terrenal, podríamos decir. Y bueno, pues en mi caso ahí estoy un poco más cerca de los outsiders o de... Bueno, tengo la misma puntuación que Martin, un 7 sobre 10 de elementos cumplidos. Esto, como os decía, no determina si una obra es mejor o peor, lo juzgaréis vosotros, habrá autores que os gusten, autores que os gusten menos de esta lista. Y bueno, como siempre, yo os invito a leerme, que creo que es la única forma realmente de saber hasta qué punto estoy acertado en mis pesquisas, y también a descubrir una obra de fantasía novedosa que, como veis, puede encajar bastante en estos puntos. Dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo o en desacuerdo con la lista, qué os ha parecido mi criterio a la hora de encasillar a estos autores en los diferentes elementos que hemos ido viendo. Tenéis todos mis libros en albertofausto.com y como siempre os digo, sed creativos.